Hola, en esta oportunidad les presentaré un instrumento para evaluar la seguridad alimentaria y nutricional, que son las hojas de balance de alimentos, el cual es un instrumento de carácter nacional que recopila estadísticas sobre el suministro y la utilización de recursos alimentarios en un año determinado, desde que se producen o importan hasta que están disponibles para la población. Estas hojas de balance incluyen 15 grupos de alimentos que van desde los cereales, las carnes, los huevos, los lácteos, la fruta, las verduras. Tienen una ecuación fundamental de equilibrio que dice que el total de suministro disponible de alimentos es igual al total de la utilización por el país de esos alimentos. Esa ecuación fundamental de equilibrio entonces tiene un lado izquierdo que es, como les digo, el total suministro disponible, que a su vez tiene una fórmula que dice que el total suministro disponible es igual a la producción menos las variaciones de existencias más las importaciones menos las exportaciones. Es importante pararse en este dato de que la variación de existencias tiene un signo negativo, lo cual va a significar que si en un año determinado la variación de existencias aumenta, significa que va a disminuir la disponibilidad de ese bien alimentario para el consumo. Y por el contrario, si la variación de existencias disminuye, significa que va a aumentar la disponibilidad de ese bien alimentario para el consumo. Eso lo describimos en esta formulita de la variación de existencias que dice que el inventario final en un año específico menos el inventario final en el año anterior a ese año. En este caso, si estamos evaluando por ejemplo el año 2020, pues entonces será el inventario final de ese producto en el año 2020 menos el inventario final de ese producto en el año 2019. Un ejemplo de variación de existencias entonces es para un producto determinado, un ejercicio hipotético, el inventario final del año 2020 fueron 1.800 toneladas y para el año 2019 pues habían 2.000 toneladas. Eso nos dará un signo negativo de 200 toneladas de diferencia. La variación de existencias fue menos 200 toneladas. Si metemos ese dato dentro de la formulita del total suministro disponible, nos da, con un ejercicio hipotético, vuelvo y repito, una producción, por ejemplo, de 5.000 toneladas, menos la variación de existencia que fueron menos 200 toneladas, más las 500 toneladas de importaciones, menos las 300 toneladas de exportaciones, nos va a dar 5.400 toneladas de suministro disponible, que en el caso de que en el año, digamos 2020, no hubieran sido 1.800, sino 2.000, entonces la ecuación sería, el resultado sería 200 toneladas positivas, que al meterlas dentro de la fórmula significaría que disminuyó la disponibilidad de ese alimento en el año en 200 y el resultado total disponible quedaría en 5.000. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta, el signo negativo dentro de la fórmula del total suministro disponible. Miremos un ejemplo para el caso del maíz grano seco. En este caso el lado izquierdo de la ecuación son las variables de suministro y en el lado derecho son las variables de utilización. Un ejemplo rápido, maíz grano seco, el país tenía una producción para el año 2012 de 1.800.000 toneladas, redondeando las cifras. La variación de existencias fue de 11.700 toneladas, que como ven que está negativo, significa que aumenta en 11.000 toneladas la disponibilidad de ese maíz grano para ese año. El país importó 3.400.000 toneladas de ese maíz y exportó 1.500 toneladas. Eso nos da una disponibilidad total o suministro total disponible de 5.300.000 toneladas redondeando. Estas toneladas entonces se empiezan a restar para mirar cómo se utilizaron. Entonces de estas vamos a ver cómo se utilizaron ese maíz, cómo se utilizó ese maíz grano entero. 2.900.000 toneladas se fue para alimentación animal. 19.000 toneladas se fueron para semillas, o sea, para sembrar nuevo maíz. La industria alimentaria se llevó 2.200.000 toneladas para producir alimentos derivados de ese maíz. Y para otros usos no alimentarios utilizó la industria 86 toneladas.
y se le restan también las pérdidas en ese proceso de transformación del maíz en otros subproductos. Y al final queda una disponibilidad de maíz seco disponible para consumo alimentario. En la siguiente fila entonces van a entrar las 2.200.000 toneladas de maíz que tomó la industria para producir otros subproductos, y va a entrar maíz grano y va a salir harina. En este caso entraron 2.200.000 toneladas de maíz grano y salieron 1.500.000 toneladas de harinas. El país entonces, digamos, para ese año 16.000 toneladas de variación de existencias, es decir, se redujo la disponibilidad de esas harinas en 16.000 toneladas. El país importó 10.000 toneladas de esas harinas de maíz, exportó 29.000 toneladas para un total disponible de 1.516.000 toneladas de maíz ya en harina. De esas, entonces, ¿cómo se utilizaron? Pues 103.000 se fueron para alimentación animal, para otros usos, en este caso 14.000 toneladas, se perdieron 15.000 toneladas y quedó una disponibilidad de 1.300.000 toneladas para el consumo alimentario. Así funciona la ecuación de equilibrio para todos los subproductos que se puedan derivar de ese maíz grano, el germen, el salvado, bueno, y así para todos los grupos de alimentos que se transformen en la industria en otros subproductos. Al final de todo esto va a quedar de cada fila una disponibilidad de alimentos por habitante. En este caso dice que maíz de grano seco quedan 1.7 kilogramos hay disponibles anualmente para el consumo por persona, lo que equivale a 4.6 gramos, 4.67 gramos por día, brutos y pues netos, porque pues ahí no se quita nada más de cáscara ni de peso. Bueno, las hojas de balance pues sirven para entender eso, para la disponibilidad de alimentos que hay en un país per cápita, los kilos, los gramos diarios, kilos anuales, gramos diarios por persona por día, y nos permite ver cosas como estas, de que por ejemplo entre 2009 y 2012 pues han habido, por ejemplo, de arroz, 29, casi 30 kilos por persona por año disponible, 32 en el 2010, 29 en el 2011, 25 en el 2012, es decir, una disminución de casi 5 kilos anuales disponibles de arroz blanco persona año. Bueno, entre otros usos de las hojas de balance de alimentos, al final uno puede cuantificar las calorías a partir de esos kilogramos disponibles por año o gramos por día, y nos sirve para darnos cuenta de cosas como estas, que el 21% de las calorías disponibles en Colombia están provistas por los azúcares. Esto es un dato bastante significativo y que puede ayudar a explicar de alguna forma parte de lo que es los problemas de sobrepeso y obesidad que hay en Colombia. Tienen otros usos, pero bueno, ya lo mirarán dentro del material del curso, estas hojas de balance de alimentos. Muchas gracias.